Saludos colegas del CIP. En esta ocasión vamos a hablar un poquito en este video sobre un informe de evaluación psicopedagógica que se aplicó a un caso específico de dislexia. Y bien, vamos a comenzar. ¿Qué es la dislexia? Según la Organización Mundial de la Salud en el año 1992, la clasificó como un trastorno específico de la lectura y que la American Psychiatric Association la especifica como patrones que dificultan el aprendizaje y que se genera en el momento de que intentan leer las palabras de forma no precisa o no fluida y que altera esta capacidad ortográfica en la lectura. Algunos podrían pensar de los disléxicos cuando están leyendo que están inventando palabras, pero no es así porque están enfrentándose a dificultades en el aprendizaje de la lectura, que es en términos de un trastorno específico neurológico. Bien, según la Asociación Andaluza de la dislexia es congénita y evolutiva. Sus causas no están confirmadas, pero es conocido que su efecto es crear ciertas anormalidades neurológicas en el cerebro. Entonces, estas anormalidades hacen que los disléxicos no usen las mismas partes del cerebro con respecto a quienes no lo son. Entonces, por ejemplo, los niños nacen con dislexia, pero la sintomatología comienza a manifestarse hasta que entran a la escuela, es decir, hasta que tienen la necesidad de aprender a leer. Bien, y entonces, con respecto a los tipos de dislexia, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en el 2012 distingue entre dislexia evolutiva y dislexia adquirida. Entonces, con respecto a la dislexia evolutiva, se debe a la predisposición desde que se nace a desarrollarla, a diferencia de las dislexias adquiridas, que estas son de carácter inesperado a causa de una lesión cerebral y esto también se le conoce como alexias. Bien, ahora también podemos distinguir otros dos tipos de dislexia. Una de ellas es la dislexia fonológica, que de acuerdo a otra vez al Ministerio de Educación y Cultura y Deporte en el 2012, la dislexia fonológica es la que afecta el mecanismo de conversión grafema-fonema y la dislexia superficial. La dislexia superficial es la que afecta el reconocimiento de palabras conocidas. Bien, en este caso vamos a ver ahora este caso. Esta niña es Marta. Esta niña es Marta. Bien, ella estudia el 5º grado de educación primaria y entonces, ¿qué es lo que tiene Marta? Marta, a sus primeros 4 años, su tutora o su profesora comentó que era pequeña e inmadura con respecto al nivel de motricidad fina comparado con el resto de sus compañeros, pero también manifestaba que era alegre y movida. Quiere decir que el único problema es que solamente tenía una alteración neurológica que se llama dislexia, pero hay que entender que esto no implica que no sean inteligentes o que no tengan una vida como los demás niños. Bien, ¿qué más tiene Marta? Otro de sus tutores en la primaria comentaban que era distraída y tenía dificultad para seguir instrucciones. ¿Qué más? Otro de sus docentes decía que la veía desmotivada y que tenía falta de participación en clase. También Marta tiene dificultad para expresarse libremente ante sus demás compañeros en el salón de clases. También Marta confunde palabras, es decir, que lo que hace Marta es que confunde palabras homófanas, como por ejemplo casa con S y casa con Z. Ahora, ¿cuáles son las actuaciones y medidas y programas de atención que se le propuso para Marta? Pues uno de ellos se propuso un refuerzo educativo
individualizado o en un pequeño grupo por un segundo profesor dentro del aula ordinaria. Es decir, que otro profesor iba a estar apoyando el trabajo de Marta. ¿Qué más se propuso como medida de actuación? Una atención especializada. Es decir, recibir una atención por un especialista durante 1 mes y medio. Después se propuso una proximidad en el aula. Es decir, que estuviera lo más cercana posible al profesor en todo momento dentro del aula. Después, comprobar la comprensión del material escrito. Es decir, el docente tenía que comprobar que el material escrito hubiera claramente comprendido por parte de Marta. Después, informar cuándo leerá y cuándo no. Entonces, la niña aquí, en este caso Marta, tenía que estar informada en todo momento cuándo sí y cuándo no leerá en voz alta en clase. Esto le ayuda para que ella pueda saber qué se espera de ella misma o qué es lo que espera el profesor que haga. Y esto con el fin de disminuir la frecuencia de lectura en clase, acordar con la niña días en los que leerá en voz alta para que pueda demostrar lo que aprende y hacer partícipe de la dificultad a la clase en la niña y que no se retrase. Otra situación que se empezó a trabajar con Marta es no dar textos largos, es decir, no se le debe dar textos tan grandes para leer de acuerdo a la función de la velocidad lectora de Marta. Se puede calcular el tamaño del párrafo que se le puede proporcionar a Marta para que ella pueda poco a poco ir aumentando la dificultad de la lectura. ¿Qué más se hace por Marta? Demostrar que se tiene interés por ella, es decir, el docente debe demostrar que se tiene interés por lo que hace y por los aprendizajes que está adquiriendo. Es decir, hacerle ver a la niña que estamos pendientes de ella, no para corregirle, sino para ayudarle y recordarle algo que hizo bien. Preguntarle por sus dificultades concretas mientras realiza un ejercicio, animarla ante algunas dificultades que suela presentar, explicárselas y apoyarles. Otra cosa más que se hace por Marta que tiene dislexia, rodearla de compañeros competentes. Entonces es importante que la niña esté trabajando en equipo con compañeros que no tengan dificultades en el aprendizaje. Esto le va a permitir que al trabajar en equipo con ellos, ella pueda sentirse más motivada y estar al pendiente de lo que pueda aportar en el equipo de forma creativa. ¿Qué más se hace por Marta? Establecer criterios para su trabajo en términos concretos que ella pueda entender, es decir, evaluar sus progresos en comparación con ella misma, ayudarle en los trabajos en las áreas que necesita mejorar o tolerar ayudas externas, darle tiempo para organizar sus pensamientos y para organizar su trabajo. Bien, ¿qué más? No pedirle que lea en voz alta si no es necesario, es decir, no hacerle leer en voz alta en la clase, debe hacerse solo en contadas y programadas ocasiones. Bien, ¿qué más? En el caso de Marta, se favorece mucho el acceso y el uso de la informática o de aparatos electrónicos en función de su edad. Por ejemplo, en un dispositivo móvil se le puede dar acceso para que en el dispositivo móvil ella pueda utilizar la modalidad de dictado. Bien, ¿qué más? No limitar su actividad a tareas simples, es decir, dosificar el trabajo de la siguiente manera. Las tareas simples y rutinarias aburren a cualquier niño, por lo tanto tiene que ser más activa. Las tareas que se le propongan han de ser de su nivel. Ya sabemos también que puede necesitar más tiempo, por lo que hacemos de controlar la cantidad de tarea no debe presentar una dificultad para ella. Bien, ¿qué más se hace por Marta que tiene dislexia? Entonces, explicarle varias veces lo que tiene que hacer. Es decir, no hay que dudar en repetirle en varias ocasiones las cosas que tiene que hacer. Esto, de acuerdo a la capacidad de atención de la alumna, o en este caso de Marta, con dislexia, varía y su atención es fluctuante en tareas de aprendizaje. Carece de memoria a corto plazo. Entonces, hay que hacerle saber
que puede preguntar sobre todo aquello que no comprenda todas las veces que sean necesarias. Es muy importante que nos fijemos al explicarle algo si tiene su atención puesta en nosotros. El contacto visual con ella y la expresión de su cara es el mejor referente para valorar su capacidad de atención en cada momento. Hay que asegurarse también que entienda las tareas, pues a menudo no las comprenderá, por lo tanto es necesario estar con ella explicándole lo que tiene que hacer. Bien, ¿qué más se puede hacer por Marta? Escribir y escuchar, es decir, tomar dictado o apuntes al mismo tiempo, puede resultarle muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos traducir a grafemas escritos los fonemas que escuchamos en una tarea muy compleja para el alumnado con dislexia. El ritmo de dictado en ellos debe ser inferior. Las unidades auditivas que se le van dictando deben ser cortas, de 2 o 3 palabras aproximadamente, emitidas con una unidad y repetida en sus componentes varias veces. También, en este caso de Marta, que tiene dislexia, necesita más tiempo que los demás niños, por lo tanto debemos ser pacientes. Debemos dosificarle la tarea. Cuando llegue el momento de tomar apuntes, les deberemos proporcionar un texto seguro, es decir, un escrito que puedan estudiar. ¿Y qué más podemos hacer por Marta? Usar esquemas y gráficos en las explicaciones de la clase es una ayuda que le permite a Marta, o que le va a permitir a Marta, mejorar la comprensión y favorecer la atención en clases. También hay otro tipo de orientaciones para los que son los representantes legales de Marta, como su familia, por ejemplo, en donde la familia es importante que le dedique un tiempo a supervisar las tareas realizadas en la escuela, valorar los trabajos, teniendo en cuenta el ritmo de la niña y sus dificultades. Entonces hay que ser tolerante y paciente en la valoración que la familia haga de los trabajos que vaya realizando Marta. Se le tiene que proporcionar afecto, apoyo y ánimo constantes, estando conscientes de que Marta tiene dislexia. Por lo tanto, también vimos que por esa situación Marta se desmotiva fácilmente. Y también se le tiene que dar seguridad. Sin importar las equivocaciones que tenga Marta, en todo momento se le tiene que dar esa seguridad de que las cosas las está haciendo bien. También es necesario pensar y transmitirle a Marta que el éxito radica en el trabajo realizado y animarla a esforzarse cada vez más. Hay que premiarla afectivamente con cualquier pequeño éxito o tareas escolares que ella logre. Hay que hacer juegos con ellas, hay que tener o darle reglas o tareas de autocuidado como lavarse, cepillarse, vestirse, etcétera, etcétera. Esto va a ayudar mucho a mejorar su autoestima y su seguridad personal. Y entonces lo que va a suceder es que cuando llegue una tarea que ella tenga que hacer, la podrá afrontar sin desmotivación, es decir, va a estar motivada para hacerla, porque no importa que las veces que se equivoque, ella se va a esforzar. Y por último, hay que tener muy en cuenta las cosas que le gustan a Marta para utilizarlas como recompensa y que se motive aún mucho más. Por lo tanto, como conclusión, para los niños con dislexia hay que confirmar o descartar la presencia de alguna dificultad de aprendizaje, así como el grado en el que se presenta si es que tiene alguna de ellas. Hay que distinguir las dificultades encontradas y que se asocian a otras dificultades generales y que pueden permitir que tenga mayor problema en el aprendizaje. Y si existen otras causas que estén interfiriendo en el alto grado en las dificultades, pues hay que verlas, hay que categorizarlas y atenderlas. Y pues bueno, eso sería todo, colegas. Muchas gracias por ver este video.